Es un gusto darles la bienvenida a Aprendiendo a Trascender. Este canal no ha sido creado para enseñar, es más bien un espacio para compartir ideas y experiencias que tal vez puedan ayudar en el entendimiento de nuestra percepción de la realidad. Toda la información compartida hace parte de mi propio estudio personal y experiencia. La esperanza última es que este ejercicio nos ayude a todos a entender mejor Maya, o lo que se define como la ilusión de quién soy, o el carácter o persona con el que nos identificamos, y que con ello podamos acercarnos un poco a la comprensión de discernir aquello que en el idioma sánscrito se denomina samadhi, o aquello que no puede articularse al nivel de la mente. De nuevo, sean todos bienvenidos. Para comenzar, les compartiré una cita de Eckhart Tolle en relación al tema de la semana pasada y a lo que estamos discutiendo esta semana. Y dice: vive el momento presente como el observador de tu mente, de tus emociones, así como también de tus reacciones en varias situaciones. Al menos muestra tanto interés en tus reacciones como en la situación o persona que provocó tu reacción. También nota que tanto tu atención se enfoca en el pasado o en el futuro. No juzgues o analices lo que observas. Mira el pensamiento, siente la emoción, observa la reacción. No los conviertas en problemas personales. Entonces sentirás algo más poderoso que cualquiera de estas cosas que observas, la calmada presencia misma detrás del contenido de tu mente. En este episodio de Aprendiendo a Trascender, exploraremos un poco sobre la condición del estado meditativo, o particularmente qué pasa a nivel fisiológico. También hablaremos un poco sobre cómo somos co-creadores de la realidad en la que existimos, un poco sobre la naturaleza de la oración y cómo se complementa con la meditación, y exploraremos qué es lo que significa estar empoderados y dónde podemos empezar nuestros esfuerzos. Nuestros pensamientos, como sabemos, se convierten en respuestas emocionales y físicas. Cuando nos hacemos conscientes de los pensamientos y las reacciones que ellos generan, dejamos de asociarnos con ellos, y ello nos permite liberarnos de las formas más rígidas que tenemos de ver el mundo. Cuando entramos en un estado meditativo, la frecuencia de nuestras neuronas, esas perfectas bellezas que hacen posible la actividad mental, pasan de estar en frecuencias que definimos como más alertas, como alfa y beta, y entran en la frecuencia teta y a veces gamma. Esta frecuencia teta es la misma frecuencia que tenemos en el tiempo de la niñez, y es la que permite que seamos creativos, que seamos más receptivos, podemos aprender con mucha más facilidad, casi que vivimos en una realidad paralela. Y esto lo vemos muy comúnmente en los chiquitos cuando como parecen hablar con fantasmas o con nadie alrededor, y crean sus propios mundos y viven en realidades que no entendemos, que solo parecen un juego, pero realmente están en un mundo donde están dentro de la frecuencia teta. Todos los días nosotros experimentamos cómo se siente estar en frecuencia teta al momento de ir a dormir, cuando nos relajamos y pasamos de alfa, que es como cuando estamos viendo televisión, calmados pero todavía despiertos, pasamos de alfa a teta, que es esa frecuencia donde no estamos completamente dormidos y no estamos completamente despiertos. Después de teta pues viene delta, que es cuando estamos profundos, y a veces cuando dentro del estado de sueño profundo entramos en frecuencias gamma, es lo que se puede definir como el sueño lúcido, que la frecuencia gamma es esta misma que llaman el estado de resonancia, donde tenemos mucha fluidez, entonces podemos crear, resolver problemas, somos muy productivos, ¿no? Mentalmente podemos recrear nuestra
nuestras formas de ver el mundo, solucionar asuntos muy complejos cuando estamos en esta frecuencia gamma. Y entonces también es lo que define el estado de sueño lúcido. Entonces en ese estado teta es ese estado que también se usa para la hipnoterapia, que también se usa para las visualizaciones, que también se usa para cambiar algunas memorias con memorias más positivas a través de escuchar un audio, por ejemplo. Entonces ese estado es un estado que permite realmente recrear un poco nuestra realidad. Entonces a nivel fisiológico, ese estado de resonancia teta, esa frecuencia teta es cuando parecemos estar dormidos, pero al mismo tiempo todavía estamos conscientes. Ahora, como co-creadores que somos en nuestra realidad, lo que pensamos, donde nos enfocamos y lo que sentimos es lo que generamos o es nuestra contribución a nuestra realidad, en la creación de lo que está a nuestro alrededor. Todo lo que está pasando en el mundo, por ejemplo, acciones de violencia, normalmente solo traen más violencia, a menos que entre los agentes que son víctimas o los agentes que están provocando la violencia, hay algunos que decidan romper ese ciclo, que se den cuenta que lo que están haciendo no está ayudando. Entonces, generalmente la violencia solo genera más violencia. La desesperación solo genera que se cree más desesperación. Lo mismo es con la rabia y con otros de estos sentimientos que vemos ahora en las noticias, ¿no? Pasando por todo el mundo. Todas las noticias que escuchamos realmente es como si nos estuvieran gritando que los retos actuales requieren transformación individual y acción colectiva, y por lo tanto transformación colectiva. Es que las fronteras o los límites o ilusiones que nosotros hemos creado como miembros de nuestra sociedad, por ejemplo, mi definición como de determinada religión, de tal género, de tal ciudadanía, todas estas clasificaciones que de alguna forma solamente eran una herramienta para ayudar en el manejo de procesos sociales, se han convertido como en instrumentos que pueden ayudar a unos a controlar a otros. Se constituyen ahora como instrumentos de opresión y por lo tanto necesitamos trascender, volver a recordar que tenemos que salir de esa ilusión a la que ellos nos sujetan en términos de sentidos de inferioridad o sentidos de superioridad o sentidos de importancia. Ahora, entre las diferentes formas que tenemos de sobrepasar esas ilusiones que hemos alimentado por tanto tiempo hasta el punto de creerlas como parte de nuestra realidad, está la oración. Para muchos la oración es muy poderosa y es una acción tan importante como la meditación. Es un hábito y una actividad tan trascendental como la meditación. Y para mí en particular son parte integrales una de la otra. Orar sin que uno se dé el tiempo para entrar en estado de contemplación, lo entiendo yo que es como hablar sin pensar. Algo que podemos hacer muy fácilmente como hábito, pero que al final del día es muy limitado en su impacto. Ahora, creo que es importante explorar un poco este asunto de la naturaleza de la oración, porque también de alguna forma existe desilusión en términos de si la oración ayuda o no ayuda. Entonces yo creo que es importante escuchar un análisis que hace Caroline Myss sobre qué es realmente la oración. Una doctora en teología, una persona brillante en todos los sentidos. Lo que pasa es que con frecuencia nosotros oramos y lo siguiente es que esperamos a que la situación cambie. Oramos por el cambio, oramos por la salvación, oramos por diferentes cosas y esperamos a que el cambio se dé. Pero al mismo tiempo, todas nuestras experiencias diarias también nos dan a entender que el cambio requiere acción de nuestra parte. Como dice la frase muy común, Dios mueve cielo y tierra, pero en aquello que el hombre no puede hacer. El hecho de estar en esta realidad, en esta fisicalidad, tiene que ver con
nuestra oportunidad de actuar y de cambiar las cosas. Ese es realmente el objetivo mismo de estar aquí. Entonces, si solo estamos esperando que con milagros que la oración venga y cambie la situación, entonces probablemente vamos a seguir esperando o tendremos que seguir esperando. La necesidad de acción humana es el imperativo de esta realidad tridimensional en que estamos. Y si Dios nos hizo tan perfectos y nos puso a cargo y confía en nuestra capacidad de trascender y nos ama, está cada día dándonos la oportunidad de hacer las cosas mejor. Y cuando aún las cosas pasan de tal forma que van contra lo que se esperaría normalmente de esta realidad, es lo que llamamos un milagro, ¿no? Cuando la gracia de Dios se transforma en una curación instantánea, cuando la gracia de Dios se transforma en un accidente donde la gente sobrevive, un accidente fatal, terrible, pero que la gente todavía logra vivir, que en términos físicos no es posible que la persona pueda sobrevivir, pero todavía sobrevive. Entonces, esos momentos que pasan milagros es como si a veces cuando estuviéramos meditando, estuviéramos más bien esperando estos milagros, que claro, a veces pasan, pero realmente el papel de la oración es un poco diferente. De pronto esto también es lo que hace que cuando a veces oramos y las cosas siguen de la misma forma, entonces sentimos esta desesperación o tristeza o falta de respuesta, decepción. Y eso de alguna forma parte de nuestros corazones, ¿no? Pero al mismo tiempo esto podría verse como algo muy cómico, porque es que en realidad tiene muy poco sentido que oremos y entonces esperemos a que la situación cambie por sí sola o que de pronto aparezca ese superhéroe, como dice Caroline Myss, que viene y ya va a cambiar la economía de nuestro país o ya va a lograr la justicia hacia los pueblos indígenas o va a hacer que se acabe la división racial. O sea, estos superhéroes somos nosotros mismos. La oración en su forma profunda tiene un poder muy particular. Es el medio por el cual pedimos coraje para entender lo que necesitamos para navegar los retos que enfrentamos. Pedimos por la claridad para discernir aquello que es ilusión de aquello que es realidad. Para pedir por la fuerza y la valentía de trascender. Pedir por la protección de volvernos objetos de nuestras propias vanas imaginaciones o de actuar con miedo, creyéndonos todas esas historias que con frecuencia escuchamos en las noticias, que mi país es mejor que el otro, que el cambio climático solo afecta a algunos o a los pobres, que soy superior al otro por mi género, o que los derechos de uno valen más que los de otro, o que la muerte en un país es menos importante que la muerte en otros. Todas estas cosas estamos viendo a diario en las noticias y sin embargo son ilusiones, no son realidades eternas, profundas, espirituales o lo que nos define como creación divina, pero sin embargo es en lo que estamos inmersos y es lo que estamos creyendo. Interesante como con todo nuestro poder, aún con todo el poder de discernimiento que todos y cada uno tenemos, aún así a veces no nos es tan fácil discernir una verdad de una mentira. Después de todo el poder de nuestra imaginación y la capacidad de comportarnos de forma infantil a una edad adulta o de forma egocéntrica, puede ser tan fuerte que es algo que podemos ver a todos los niveles, ¿no? Niveles de liderazgo. Entonces, todo aquello que escogemos tiene una consecuencia. Para cada acción hay una consecuencia. Como mencioné antes, si nuestras acciones se basan en sentimientos de dolor, entonces nosotros terminamos causando más dolor. Es por ello que es tan importante orar y consecuentemente meditar. Pedir por guía que nos proteja de nosotros mismos o de no poder discernir, que nos eleve a objetivos más altos, que nos provea de claridad y que nos inspire a ser lo mejor que podemos ser.
Estar empoderados tiene algo que ver con nuestra habilidad de cambiar nuestros hábitos. Por ejemplo, de hacer ejercicio más frecuente, de mejorar nuestra dieta. Todos estos son niveles de empoderamiento. Pero a un grado más profundo, el empoderamiento no se refiere a ninguna acción basada en el ego, a ningún egocentrismo, donde el enfoque es lo que yo quiero, lo que yo necesito o lo que a mí me gusta. El empoderamiento es esa claridad que nos llega al orar y al meditar, que nos hace conscientes de quiénes somos, nos hace responsables de nosotros mismos y en últimas nos deja ver que cuando cambio mi forma de ver las cosas a las que veo cambian. ¿Estamos usando una vara más elevada de la que vemos usar a los demás? ¿O solo estamos respondiendo con agresión a la agresión? ¿Somos esclavos de nuestras emociones o justificadores de nuestras acciones sin ética? ¿O estamos siguiendo más allá para descubrir cómo ellas nos rebajan y nos alejan de nuestra esencia como creación divina? Todo este discernimiento, toda esta claridad, capacidad de trascender son el resultado de procesos de orar y meditar. Imaginen la condición de estar tan inmersos en nuestras propias fantasías que casi que nos es imposible distinguir una verdad de una mentira. Ese es el estado más triste de desempoderamiento. Es aquel estado donde somos objeto de nuestras propias imaginaciones. Otra cita de Eckhart Tolle dice: surge mucho sufrimiento, mucha infelicidad cuando crees que es verdad cada pensamiento que te pasa por la cabeza. Las situaciones no te hacen infeliz. Pueden causarte dolor físico, pero no te hacen infeliz. Tus pensamientos te hacen infeliz. Tus interpretaciones, las historias que te cuentas te hacen infeliz. Cuando te das cuenta de este hecho, rompes tu identificación inconsciente con dichos pensamientos. Entonces, cuando cambio la forma en que veo las cosas que veo cambian. Y hay situaciones de situaciones, pero aún en esas situaciones de situaciones, mi forma de percibir puede ayudar a cambiar mi realidad o esa situación de situaciones. Otra cita muy, iluminadora de Eckhart Tolle dice: mientras más fuerte es el ego, mayor es la probabilidad de que la persona piense que la fuente principal de sus problemas son los demás. Entonces, aún esa percepción del otro, esa percepción de la situación, dependiendo de aquello en lo cual se basa en mi ego, es egocentrista o no. Eso me permite ver totalmente cambiar la perspectiva respecto a la situación. Y de hecho, dependiendo de mi grado de desprendimiento, moverme a un lado, no actuar o no hacer daño o no responder con la misma agresividad o no tomar aquello que no es mío o no decir aquello que va a herir. En todos esos momentos estamos escogiendo. Y cuando estamos escogiendo, estamos siendo observadores de nosotros mismos. Si no estamos escogiendo, pero solo están pasando y nos sentimos sin el poder de cambiarlas, entonces es como una reacción más inconsciente. No nos hemos dado cuenta de que todas ellas pueden percibirse de forma diferente, pueden obtener una diferente respuesta de nosotros, pueden llevar a un resultado diferente. Nosotros, nuestro creciente nivel de conciencia, nuestra claridad, esa es la respuesta que recibimos a las oraciones. Nada que no sea la salud de todos o la transformación colectiva y bienestar de todos puede ameliorar, puede reducir o acabar con los retos actuales.
Estamos interconectados de tal forma que la acción de una sola célula no es suficiente para curar todo el cuerpo. Se requiere fomentar un ambiente donde cada célula pueda ejercer su papel y ayudar a la co-creación y el estado de bienestar del cuerpo en su totalidad. Para concluir, voy a compartir una cita de Caroline Myss, unas palabras que ella dijo durante una de sus brillantes charlas que nos ayudan a entender dónde podemos empezar a volvernos co-creadores de nuestra realidad de forma que contribuimos al bienestar general, propio y de los demás. Me disculpan que esta es una traducción provisional mía, no es oficial. Dice: todo en el mundo físico es historia. Confianza es el secreto. Seguir adelante con aquello que no puedes ver, más bien que pelear con eventos que ya han ocurrido, porque todo en el mundo físico ya es historia. Las cosas del mundo físico ya pasaron, son el producto final de aquello que hemos escogido, no el comienzo. Si basamos nuestras decisiones en aquello que vemos, estamos respondiendo a aquello que ya pasó. El cambio real comienza en el mundo invisible, escuchando la guía de Dios que siempre está a nuestro lado, lo cual requiere de nosotros aprender a confiar en la voz de nuestros mensajeros. De nuevo es un placer tenerlos a todos en Aprendiendo a Trascender. Mi nombre es Alejandra. Muchas gracias. Esta meditación será más un ejercicio de ver algunas de las cosas que pueden pasar al momento de meditar. Para comenzar, nos colocamos en posición horizontal, piernas y brazos estirados, relajados. Podemos cubrirnos con una sábana o una cobija, dependiendo de la temperatura. Podemos estar sobre una alfombra, sobre una cama o un sofá. Y relajar todas nuestras extremidades por completo. Mientras inhalamos y exhalamos. Notemos los pensamientos o ideas que emergen de experiencias del pasado o del futuro. Ahora notemos las emociones que éstas evocan. Observa con atención y sé sincero contigo mismo. ¿Qué sentimientos vienen cuando surgen estos pensamientos? Sigue respirando y siendo un testigo silencioso de tu propio ser. Ahora observa. ¿Qué sucede a nivel físico?
si los sentimientos que se generan son de tristeza, dolor, alegría o dificultad. ¿Qué reacciones notas en tu cuerpo cuando ellos vienen? Se manifiestan como un apretón en el pecho, o una sensación de pesadez en la barriga, o una migraña, o tensión muscular. Observa cómo un pensamiento ha cambiado tu estado de ánimo o aún tu condición física. Y pregúntate, ¿de qué forma tus pensamientos te ayudan o te limitan? ¿Están creando espacio para tu alegría y tu tranquilidad? ¿O se están volviendo una fuente de bloqueo emocional o resentimiento? Respira con profundidad. Inhala. Sostén tu inhalación por un par de segundos y exhala completamente. Y sostén tu exhalación por un par de segundos. Sigue inhalando profundamente y exhalando totalmente. Entonces nota cómo poco a poco ya no hay apego a tus pensamientos. Y ahora que te das cuenta que solo son ruido que genera tu mente de forma constante, siente cómo esta comprensión libera tu tensión y cómo todo tu ser da la bienvenida a la quietud más allá de la tormenta. Mientras sigues inhalando, y exhalando. Observa también cómo tus emociones se transmutan. La tristeza, la pena o el conflicto interior se desvanecen como nubes de tormenta una vez que un sol penetrante da lugar a un día soleado. Y ahora que eres más consciente de tu actividad mental, y de cómo ésta te lleva a manifestar ciertos sentimientos
y estos en turno provocan ciertas condiciones en tu cuerpo. Ahora puedes permitir a tu cuerpo y a tu mente llenarse de quietud y de sentimientos positivos, de crear espacio para recrearte, expandirte, transformarte. Mientras sigues respirando, ahora observa cómo esos pensamientos que antes causaron incomodidad o dificultad ahora se han reconfigurado en instrumentos que te ayudan a entenderte a ti mismo, que te permiten crear espacio para emociones edificadoras de hermandad, de alegría, de empatía. Ahora puedes sentir con un poco de confianza que aun si a veces recurren pensamientos negativos, tendrás la claridad de navegar entre ellos y la fortaleza de quitarles el poder de definir tus respuestas emocionales y en últimas tus acciones y condición física. Sí, tú tienes la habilidad de definir dónde pones tu atención y los sentimientos que manifiestas. Disfruta de ser consciente de esto mientras te mantienes en el momento presente. Ha sido un placer. Muchas gracias.